Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con el siguiente video, del cual prometimos efectuar con el fin de ayudarles a ustedes a que conozcan más sobre la reparación de los televisores de la nueva generación. Gracias porque han seguido esta serie de tutoriales, gracias también por tener el deseo de seguir conociendo más acerca de las reparaciones y sobre todo la manera en la que yo enseño. Gracias mis queridos amigos y gracias también por dejar sus likes, gracias por compartir mis videos en sus redes sociales. Entonces nosotros vamos a continuar con lo que sería este tutorial. Recuerden que hablamos de que este televisor, pues el problema que tenía es de que las regletas LED estaban completamente quemadas. Probablemente ese fue el problema inicial, pero el haberle trabajado mal a la tarjeta provocó que también ella se dañara, y ustedes pudieron ver claramente que también las regletas LED habían sido mal trabajadas. Ya todo ha sido resuelto correctamente, pero nosotros no nos vamos a arriesgar a que el televisor pueda durar pocos días y otra vez vaya a regresar y el cliente vaya a exigir garantía. Por tanto, nosotros vamos a efectuar lo que sería el trabajo de reducir el voltaje hacia las regletas LED. De esta manera nosotros vamos a obligar a lo que sería el televisor a trabajar con menos consumo de energía. Entonces también pues a menos luz, lo cual provocaría menos desgaste de lo que serían los componentes y prolongar la vida útil de dicha tarjeta y las regletas LED. También dijimos que íbamos a hablar un poco referente a lo que serían las tarjetas que incorporan el circuito del controlador del backlight, pero con muchas líneas. Como puede observar, este tiene un montón de líneas acá, las cuales conectan hacia las regletas LED. Esta tarjeta es una tarjeta de reciclaje, pero vale la pena que también a través de ella yo pueda enseñarles referente a este asunto. Entonces por eso es de que también la he escogido. Tengo también por acá esta tarjeta genérica, la cual acá por este lado también tiene lo que sería el conector de salida de voltaje hacia las regletas LED. Entonces si nosotros buscamos reducir el voltaje hacia estas regletas, a veces nos complicamos porque no entendemos cómo es el proceso, y eso es lo que también vamos a explicar en este video tutorial. Entonces señores, vamos a continuar nosotros con este video. Acuérdense de que los que no se han suscrito están invitados a suscribirse a mi canal, a activar la campanita de notificaciones para que también puedan tener un mensaje siempre que nosotros subamos un video al canal. Ok, continuamos. Entonces yo voy a continuar retirando lo que es esta fuente de poder para que pueda mostrarles también pues cómo es el trabajo que vamos a efectuar acá. Una vez que nosotros tengamos ya lo que sería el conocimiento o las habilidades requeridas, esto lo vamos a efectuar sin ninguna complicación. Entonces acá tenemos lo que sería esta tarjeta. Está la zona del controlador del backlight y tenemos lo que sería el pin positivo que envía el voltaje hacia las regletas LED, y tenemos lo que sería el pin negativo. Recuerden que tal como se los enseñé en el tutorial donde mostré cómo reducir el voltaje hacia las regletas LED, les enseñé de que el pin negativo es un pin de retorno. Ok, acá es donde se genera la conexión negativa hacia las regletas LED. Pero eso es monitoreado por medio de este MOSFET que tenemos acá y del controlador. Por tanto acá se genera un circuito driver. Muy bien, así como lo mostramos acá en este diagrama. Acá tenemos parte del circuito simplificado de lo que es un control de backlight para una tarjeta de la marca LG. Este fue parte del circuito que también enseñamos en el video que subimos hace un tiempo, donde mostramos cómo reducir el voltaje para proteger las regletas LED. Ahora, si recordamos nosotros que acá existía un circuito conversor de CDC, que es el que envía el voltaje hacia las regletas LED. También verificamos lo que sería la zona de control y alimentación de voltaje hacia el integrado controlador. También hablamos de un circuito driver, del cual nos enfocamos directamente a lo que serían las resistencias de caída de voltaje. Enseñamos que si nosotros manipulamos el valor de las resistencias de caída de voltaje, estaríamos provocando que el transistor Q802 cambie lo que sería el tipo de señal que es enviado hacia el circuito conversor de CDC.
provocando así que el controlador del backlight permita que el voltaje que está marcado acá de 132 voltios suba o baje. Entonces significa de que si nosotros manipulamos las resistencias de caída de voltaje de lo que sería el circuito driver, entonces vamos a provocar que el voltaje suba o baje. Pero ¿qué hay de lo que sería el pin número 11? El pin número 11 forma parte del circuito de protección. Si el voltaje que nosotros estamos reduciendo acá o lo estamos elevando demasiado, entonces el circuito OVP va a entrar en protección, provocando así que el integrado controlador deje de trabajar. Por tanto, el conversor de CDC también de igual manera dejará de funcionar. Entonces, por esa razón expliqué que podría andar un rango entre 10 a 20 voltios, elevarlo o reducirlo. Según las pruebas que yo he efectuado, haciendo eso, el circuito OVP aún así sigue trabajando correctamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. De igual manera, vamos a buscar identificar lo que sería el circuito driver en las diferentes tarjetas que les he mostrado. Muy bien, entonces, siendo así como lo he mostrado, significa de que este es el polo negativo, lo cual sería el pin de retorno de las regletas LED y llega directamente a lo que sería este transistor MOSFET que tenemos acá. Y si nos ubicamos directamente en lo que sería el pin número 3, vemos que acá hay un componente conectado. Si vemos de este lado, nos damos cuenta que es esta resistencia, la R9110, y se conecta hacia este otro extremo, lo cual es negativo 10 chasis. Entonces acá es donde se genera la caída de voltaje. Significa que es esta la resistencia a la cual nosotros debemos de manipular la cantidad de ohmios que originalmente es. Muy bien, eso vamos a hacer con esta tarjeta. Tenemos entonces acá lo que sería esta tarjeta y vamos a tratar de entender qué es lo que podemos hacer para reducir el voltaje de las regletas LED. Vemos entonces que acá tenemos el jack de conector, vemos un montón de pines, pero si nosotros nos detenemos a estudiar cómo es que ellos están conectados, vemos que estos pines 2, 4, 6, estas 6 líneas son las que reciben el voltaje de alimentación hacia las regletas LED. Por tanto, significa que desde estos rectificadores el voltaje es enviado hacia el jack conector. Significa de que estos 6 puntos que están acá forman el punto positivo hacia las regletas LED. Ahora, este tipo de televisor utilizaba 5 regletas LED. Por tanto, cada una de ellas es controlada por medio de estos transistores que vemos acá. Y si nosotros observamos detenidamente la conexión de dichos transistores, nos damos cuenta que el pin número 2 es el que tiene relación con lo que es el retorno de cada una de las regletas. Parte positiva y parte negativa de cada una de las regletas. Por eso son 5. Y si verificamos nosotros que el pin número 3 tiene relación con estas resistencias. Y estas resistencias tienen relación con negativo tierra chasis. Significa de que estas son las resistencias que nosotros debemos de manipular para poder reducir el voltaje hacia las regletas LED de esta tarjeta. Y si nos damos cuenta, tenemos acá la pata número 3 que es controlada por estas 4 resistencias. Acá pata número 3, otras 4 resistencias. Acá otras 4 y así sucesivamente. Tenemos las 5 exactamente. Entonces acá comúnmente existe una resistencia de 2.2 ohmios. Y eso se genera porque estas resistencias están en paralelo. Eliminando 2 de ellas, probablemente se genere una conversión de una resistencia un poco más alta. Y se espera que si nosotros colocamos una resistencia más alta, entonces el voltaje en las regletas LED reduciría. Eso es el trabajo que nosotros debemos de efectuar. Subir un tanto el valor de lo que serían las resistencias de caída de voltaje de cada uno de estos controladores. Bien, tenemos entonces esta otra. Si nos damos cuenta, de igual manera tiene muchas líneas. Y tenemos acá también lo que sería el integrado controlador. Y
Si observamos de este lado, acá nos está marcando cuáles son las líneas negativas y cuáles son las líneas positivas de conexión hacia las regletas LED. Muy bien, tenemos entonces acá lo que es el conector de esta regleta LED. Algo que podemos ver en este tipo de circuito es que no incluye el transistor MOSFET como lo hacen las otras tarjetas. Eso hace un poco complicado buscar entender cómo es que acá podemos efectuar el trabajo de reducir el voltaje hacia las regletas LED. Identificamos por la parte de abajo lo que serían los polos positivos, ¿ok? Y también los polos negativos. Entonces, si nosotros somos bastante observadores, nos daremos cuenta que estas 6 líneas que tenemos acá son las que corresponden a la polaridad negativa de las regletas LED. Y si nosotros le damos seguimiento a las líneas de circuito impreso, nos vamos a dar cuenta que tienen conexión hacia un rectificador y hacia una resistencia. Después de esto tiene conexión hacia otra resistencia y después de la resistencia hacia uno de los pines del integrado controlador. Ok, entonces si acá tenemos 6 líneas de señal negativa o conexión negativa hacia las regletas LED, y podemos observar que acá de igual manera tenemos lo que sería el mismo circuito que se repite por 6 veces. Acá está el diodo y la resistencia, y acá su resistencia correspondiente para conectarse hacia uno de los pines del controlador. Y así es como se repite por 6 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y este último que se encuentra acá es que tiene relación con esta resistencia que se encuentra acá. Entonces cada uno de ellos tiene conexión hacia las resistencias antes mencionadas. Y así es como se forma el circuito de caída de voltaje. Significa entonces que cada una de estas resistencias que nosotros tenemos acá son las que tienen la conexión a negativo tierra chasis. Esta está conectada acá a negativo tierra chasis. De igual manera esta, como puedes ver, son exactamente 6. Así como pudimos observar que son 6 las líneas de conexión negativa hacia las regletas LED. Las resistencias que nosotros tendríamos que manipular acá, el valor correspondiente, pues son exactamente estas resistencias. Aunque el valor que estés observando acá es bastante alto, si tú reduces ese valor del cual está actualmente acá, tienes que saber que el voltaje se va a elevar. Y si tú aumentas más el valor de esta resistencia que encontramos acá, entonces el valor del voltaje de alimentación hacia las regletas LED va a reducir. La misma técnica como lo hemos visto en las otras tarjetas. ¿Ok? Muy bien, espero que eso les haya ayudado. Y ahora pues lo que yo voy a hacer es reducir el voltaje en esta tarjeta de la marca Samsung. Y como ya investigué cuál es la resistencia que debo de manipular, eso es lo que voy a hacer a continuación. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es verificar cuánto voltaje está llegando hacia las regletas LED. Vamos a conectarlo nuevamente a la red eléctrica. Muy bien, ahí ya encendió. Ahora voy a verificar lo que sería desde negativo tierra chasis hacia el pin positivo que envía el voltaje hacia las regletas LED. Como puedes ver, tengo 134.4. Ahora voy a desconectarlo, y como sé que esta es la resistencia que debo de manipular, entonces acá mismo voy a efectuar el trabajo. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Muy bien, para el video en esta oportunidad lo voy a hacer de una manera práctica y sencilla. Es recomendable que nosotros efectuemos un trabajo lo más profesionalmente posible, pero acá, para no hacer muy extenso el video, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya descubrí qué es esta resistencia, entonces lo que voy a hacer es esto: la voy a cortar de acá. Muy bien.
Acá voy a conectar las resistencias con las cuales voy a efectuar las pruebas. Hago las pruebas para que veas que cómo es que el voltaje reduce al manipular esa resistencia. Muy bien, acá tenemos la resistencia. Como puedes observar, es una resistencia de tolerancia de 1.5 ohmios. Entonces, para que nosotros podamos reducir el voltaje acá, lo que tenemos que hacer podría ser duplicar el valor o buscar un valor aproximado con el fin de que el voltaje reduzca. ¿Okay? Entre más alta la resistencia, más reduce el voltaje. Entre más baja la resistencia, más incrementa el voltaje. Entonces tenemos acá algunas resistencias. Como puedo observar, tengo una de 3.3 y tengo acá una de 2.4 ohmios. En este caso voy a conectar principalmente la resistencia de 3.3 ohmios. Recuerda de que la resistencia original es de 1.5 ohmios. Con colocar 3.3 ohmios, entonces prácticamente estaría duplicando el valor. Vamos a colocar esta acá. Muy bien, ahí está conectada. Vamos a conectar a la red eléctrica. Vamos a revisar el voltaje. Ahí se activaron las letras LED. Vamos a verificar acá. Muy bien, como puedes ver, ahora tenemos 118 voltios punto 7. Ok, y mencionamos que nosotros debemos de bajar el voltaje aproximadamente 10 voltios. Vamos a cambiar entonces esta resistencia nuevamente. Voy a colocar una resistencia un poco más baja. En este caso tenemos por acá la resistencia de 2.4 ohmios. Ok, acá tenemos la resistencia. Vamos a conectarla. Muy bien. Ahora vamos a tomar lectura nuevamente. Sí, ya encendió. Y vamos a revisar acá. Como puedes observar, ahora tengo exactamente 124 voltios. Y recuerda que el voltaje original era de 134. Aquí hemos reducido exactamente los 10 voltios que nosotros esperamos. Ok, ahí como puedes observar. Ahora vamos a verificar cómo se logra apreciar la imagen. Muy bien, como puedes ver, el brillo que nos está representando pues es excelente. Y ahora sabemos de que nosotros hemos reducido ese voltaje para ayudar a que las regletas puedan tener un tiempo más de vida útil. Ok, entonces señores, estas técnicas pueden aplicar para ayudarse en lo que serían las reparaciones de los televisores con retroiluminación LED. Ok, ahí estamos. Entonces este es otro video más para la colección de videos de electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.